Hey, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, el día de hoy, en vista de que realmente me lo han estado pidiendo desde hace bastante tiempo, creo que desde que viví en Barranquilla, que por qué nunca hacía como que un tipo house tour. Y bueno, estuve pensando por qué no mostrarles un poco donde estoy viviendo aquí actualmente en Medellín y también darles, por supuesto, información con respecto al tema de costos de vivir en un apartamento, directamente el tema de los recibos, cuánto vale, cómo es donde vivo y algunas que otras curiosidades pues del cómo trabajo, lo que hago aquí. Para los que me ven por primera vez, mi nombre es Daniel y bueno, bienvenidos a este video que va a estar bastante interesante e informativo y también un poquito personal. Ok, gente, bueno, allí podemos ya hacernos alguna idea un poquito de cómo luce la parte de lo que es la sala. Este apartamento, quiero comentarles que se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Medellín. Esto viene siendo un estrato 3, bastante bonito, bastante tranquilo. Realmente aquí en Colombia, para los que no lo sepan, la ciudad está, bueno, estratificada. Esto básicamente es como que desde las zonas, digamos, socioeconómicamente hablando, pues más estables, aquí en Colombia se organiza de estrato 1 a 2, 3, 4, 5 y así consecutivamente según sea la ciudad. Esto ya varía muchísimo el tema de lo que es conseguir un buen precio al momento de arrendar algo, porque hay que tener en cuenta que según es el nivel de estrato, esto también cambia el tema de lo que es el costo de los servicios básicos. Entonces ya allí pueden tener una idea más o menos al momento de buscar lo que estén considerando pues como algún tipo de alternativa. Pero bueno, a lo que vinimos, les voy a mostrar ya un poco más puntualmente cómo es pues toda esta área para que ustedes conozcan y vean dónde estoy viviendo ahorita. Y quiero mostrarles también, como les comenté, un poquito acerca de dónde pues trabajo, lo que hago, cómo lo hago, en fin, todo eso. Y lo primero que quiero mostrarles del apartamento ya puntualmente es el balcón que tiene, que se pueden dar cuenta que es, bueno, realmente amplio. Pueden ver que no estoy solito por aquí. Ella es Hannah, la perrita de mi prima. Miren qué bonita está, súper concentrada en lo que estoy haciendo. Y bueno, les puedo mostrar acá brevemente de que es pues un balconcito. Motos, esto es muy común, a pesar de que no es una calle transitada donde yo vivo, pues sí pasan bastantes motos, perritos, todo eso van a escuchar por aquí de fondo, disculpen el ruido, pero bueno, podemos tener aquí una idea de pronto de lo espacioso que es el balcón, porque cabe hasta, bueno, una piscinita de estas pequeñas, y ya aquí mismo está todo lo que es la parte de la sala, que ya les voy a dar más info de esto. Ok, y visto desde esta perspectiva, creo que se pueden dar cuenta que realmente tiene una sala bien espaciosa. Yo creo que es una de las partes que más me gusta de este apartamento, y el techo que tiene, me gusta mucho este estilo así como cabañita, tipo campestre. Está la verdad que bastante genial. Por acá está el escritorio, en este rinconcito de aquí mismo de la sala, que es aquí donde, bueno, me pongo a editar, hago pues todos los trabajos, las cosas que tengo que hacer con relación al canal. Bueno, les comento algo puntual. Este libro buenísimo, lo voy terminando de leer y es súper genial. Aquí tenemos el área de comando. Aquí de pronto apunto algunas que otras cositas con relación a los videos, las cosas que estoy editando en general. Y seguidamente por acá tenemos un pequeño mini cine, digámoslo así. Aquí vemos películas, en fin, pues a pasar un rato chévere. Está, bueno, este estantito por acá, música, ustedes saben, para pasarla bien. Este canal lo conozco, gente. Bueno, si están viendo el video hasta este punto, vayan, suscríbanse los que todavía no se han suscrito y recuerden activar las campanitas, que es gratis. Bueno, la campanita es una sola. Y justo, bueno, como pueden ver, aquí detrás de mí está la cocina, que yo creo que esto, digamos, es una de las partes también como que fundamentales al momento de arrendar pues un apartamento. Esta cocina es súper amplia, como se pueden dar cuenta que es bastante espaciosa, tiene como sus estantes para dejar las cosas. Lo único de pronto no tan positivo de esta cocina es que no tiene horno.
Eso es lo único malo, pero fuera de eso, la verdad que está bastante genial. O sea, creo que, como les digo, es algo bastante espacioso este tipo de, pues, de apartamentos. Y aquí está inmediatamente en el pasillo, pues, la nevera. Bueno, no hay como que ese espacio sí donde colocarlo, pero bueno, ahí está la nevera con sus cosas arribita también, todos los detalles que les quiero comentar, que realmente lo que van a ver es un tour de verdad, pues de cómo es todo. No está todo perfectamente limpio ni organizado. Pero sí procuré como que se viera al menos aceptable. Yo vivo con mi prima y con su esposo, entonces bueno, voy a mostrar un poquito como que todo esto en una hora, aprovechando de que ellos no están aquí. Y por cierto, también voy a hacer como un paréntesis, porque justo en 20 minutos voy a hacer un en vivo con, bueno, ahorita se los voy a mostrar, no les voy a decir quién, que para los que todavía si no me siguen en el Instagram, se los dejo por aquí para que vayan a seguirme y ver las cosas que estoy haciendo en tiempo real. Y bueno, ya, entonces siguiendo por aquí un poco con el tour, vamos a mostrarles la parte de lo que es el pasillo, a darles un poquito más de detalles para que vayan viendo pues todo lo que hay aquí. Este apartamento tiene 3 baños, es algo bastante genial, porque normalmente este tipo de apartamentos tiene 2 habitaciones. Normalmente tiene que decir que es un baño compartido o algo así. Y otra parte cool de este sitio es que tiene 2 pisos. O sea, en este piso donde estamos nosotros aquí, uy, déjenme prender. Ok, como les decía, otra cosa genial que de este apartamento como tal es su distribución. O sea, me parece que está bastante bien distribuido, porque como se pueden dar cuenta, allá está, bueno, la sala, que justo de donde venimos, está este pasillo por aquí. A mi derecha, a su izquierda posiblemente, están estas escaleras que son las que llevan, bueno, para el segundo piso, que es donde está el cuarto de mi prima y su esposo. Tiene un área de labores que está en la parte de allá de arriba. Está también, bueno, ahorita se los muestro un poquito por ahí breve para que se puedan hacer una idea. Y tiene también otro balcón, como un segundo balcón donde uno guindar las cosas, la ropa. Está cool, la verdad, está muy chévere. Y bueno, ahora les voy a mostrar lo que es mi cuarto. Realmente es el cuarto de mi primita, la hija de mi prima, pero está adaptado para mí, para que, bueno, lo conozcan y vean cómo es donde duermo. Muy bien. Hagamos ingreso ya oficialmente al cuarto como tal. Bueno, aquí está el nombre de mi primita, como pueden ver, toda su decoración. Esta puerta que está aquí es la puerta del baño, esto se lo muestro breve. Y puede que suene bastante sencillo, pero la verdad que tener un baño particular es algo bastante genial. Yo creo que es un valor añadido, porque tengo pues mi baño propio, lo cual es súper genial, pero bueno, tampoco es necesario tanto detalle. Por aquí hay ciertos juguetitos aún de mi prima. Bueno, una cama, ciertas cosas por aquí, juguetitos, tal. Mi mesita, mi pequeña mesita de noche. Que, hey, por aquí les doy una primicia. Me decidí a hacer unas franelas con motivos. Pronto se los voy a estar publicando. Yo creo que por el Instagram voy a estar dando más detalle. Pero bueno, por aquí tenemos algunas de estas franelas que ya tienen dueño. Y bueno, me estoy súper contento. Por aquí otro libro que todavía no lo he terminado de leer, pero bueno, ahí vamos. Y sí, así se pueden dar cuenta que es pues un cuarto bastante espacioso. Tengo por aquí esta ventana que tiene una vista súper genial, de verdad, de las montañas, todo eso. Muy bien, y justo por acá está el closet. Es un closet, la verdad, bastante espacioso. O sea, aquí hay infinidad de cosas dentro, de juguetes, ropas, en fin. Aquí también está pues esta parte por aquí, que es donde mi primita tiene su ropa, algunos que otros juguetitos, zapatos. Y esta parte que está por aquí es donde yo tengo, bueno, mis cosas, que también es bastante grande. Abajo tengo los zapatos. Aquí arriba pongo, bueno, algunas otras cosas también mías, que la verdad es bastante cómodo. O sea, a pesar, al principio era como que raro para mí ver este tipo de cosas, juguetitos, no sé qué, pues en mi cuarto. Pero realmente, yo creo que todo es como cuestión de ver el lado positivo de las cosas. Algunos se preguntarán que por qué no me mudo solo.
Y la verdad que fue como una historia un poco larga, el cómo yo terminé aquí, porque bueno, mi prima fue la que me invitó prácticamente para venir aquí a Medellín. Me dijo, oye, vente, quédate, que yo, bueno, estoy básicamente la mayor parte del tiempo sola, en mi casa no hay nadie, podés estar aquí, te ahorras algo también en tema de arriendos, porque yo lo que hago es, le doy a ella pues un aporte realmente por el estar aquí, comprar comida, nos dividimos los gastos. Esa es una alternativa bastante buena al momento de buscar como que opciones, mudarse así, pues yo creería, dependiendo de las posibilidades de las personas, pero mudarse con otras personas ayuda mucho a dividir los gastos familiares, en fin, todo eso da como que la opción de pronto de buscar en mejores zonas de la ciudad, dividiéndose el tema de costos. Es cuestión de cada quien, de gustos, en fin, pero bueno, son datos y hay que darlos. Y bueno, ya tocando el punto de lo que es mudarse con un grupo de amigos, mudarse pues para algún punto de la ciudad por el tema de costos, ya les voy a hablar con relación para mostrarles las facturas de los recibos de los servicios públicos de aquí, del agua, de la luz, del gas, y así sepan exactamente pues cuánto vale vivir aquí antes de seguirles mostrando todo el apartamento. Pero primero ya, como les dije al principio, ya van a ser las 5 de la tarde. Hey, por cierto, los que quieran saber un poco más de info de cómo pueden adquirir un reloj así como o cualquier otros artículos, les voy a dejar un link por allí para que, bueno, chismen y vayan a ver que eso es una muy buena opción para comprar cosas por internet. Ok, a las 5 de la tarde es el en vivo que voy a estar haciendo, y ya voy a acomodar un poquito todo por aquí para compartir y preparar todo. Esto es para Instagram, que bueno, los que me siguen en el Instagram va a ser cool porque van a ver como el en vivo y luego van a ver el video y el momento, ya, bueno, ya. Lo que más me gusta, lo que más voy a recordar en el futuro, lo que, como tú dices, lo que atesoras ahora, yo creo que es el hecho de las personas que he conocido. Porque no sé si te lo dije a ti, pero suelo decírselo a las personas con las que siempre me encuentro. Gabriel dice, ay, vamos a conocer a tal persona, vamos a hacer un video, no sé qué, y yo siempre digo, ay, Gabo, pero... O sea, digo, ay, me va a dar pena. Ok, gente, bueno, ya recién terminado el en vivo, ya está por aquí disponible en el Instagram con mi amiga Angeli, como les comenté, que los que no la conozcan de pana, vayan a ver el contenido que ella hace, en serio es algo súper genial, de viajes, bueno, un sinfín de cosas por allí les pongo para que chismoseen. Y ahora volvamos a lo que nos compete por aquí a nosotros, que es el tema del precio. Costos de los servicios, costos de vivir en un estrato 3 en Colombia, cuánto vale, cuánto sale el agua, cuánto se paga de luz, cuánto se paga todo eso. Bueno, ya lo vamos a ver. En general, en el total tenemos 187.872 pesos, que aquí en Colombia, bueno, puntualmente en Medellín, que es donde yo me encuentro, la factura básicamente viene con un anexo de todo lo que son los servicios, y vamos a ir viendo un poquito a qué se refiere. Como podemos ver entonces acá tenemos el acueducto, esto es el tema del drenaje, todo este tipo de servicios en 36.000 pesos, alcantarillado 29.000, energía eléctrica, que es bueno pues la electricidad, 54.591 pesos, el tema de lo que es el gas en 27.000, y aquí tenemos otros factores que son el tema de lo que son los meses anteriores, pero en general podemos tener aquí una idea más o menos, un estimado. Exactamente, gente, un estimado, porque obviamente no les puedo dar un número que sea exacto y determinante pues en todos los lugares, porque eso varía mucho según sea lo que hay dentro de la casa, si tienen aires acondicionados, todo eso influye mucho aquí. Que les comento, eso fue una de las cosas que cuando recién llegado, digamos, como que me impresionó,
que es cómo la gente acá en algunos lugares conserva muy bien lo que es el tema de los servicios, es decir, se abstienen mucho en cuanto a prender bombillos. En algunas casas el aire, si tienen, se prende cierto horario, estrictamente esas horas, y más allá de ahí no, porque bueno, luego el servicio sale bastante caro. O sea, el tema de los servicios a nivel general es como que donde se afinca un poco acá el costo a nivel general. La comida en Colombia me parece que es económica, los arriendos pues también podemos decir de que son accesibles. Pero sí, siempre el tema de lo que son los servicios es como la teclita, digamos, allí para las personas normalmente, o por lo menos lo que yo he podido apreciar. No digo que esto sea para todas las personas ni que aplique para todo el mundo, pero es más o menos como el estimado. Entonces, bueno, esto es un paréntesis que me gusta hacer porque siempre procuro darles el tema de información de precios, costos, todo eso, porque sé que es algo bien importante que a algunas personas les interesa saber, y a mí me gusta comentarlo: cuánto cuesta algo, cuánto me vale tal cosa, cuánto, todo el tema de lo que son los precios. Y ahí tenemos entonces ya lo que viene siendo una idea de lo que cuesta vivir pues en un estrato 3 al norte, aquí en la ciudad de Medellín, en un apartamento así como este. Y bueno, voy a mostrarles brevemente la parte de arriba. Como les dije, están estas escaleritas por acá. Mi prima me va a matar por mostrar su cuarto, pues ella no tiene ni idea que yo estoy haciendo este video. Yo les avisé, pero le dije fue a su esposo, a José. Y bueno, esto en donde me encuentro ahorita es el cuarto de arriba. Es bastante similar realmente al de abajo, como se pueden dar cuenta. Un closet bastante más espacioso, eso sí, lugares aquí para guardar todo esto, espacio para una cama matrimonial. Acá está el baño, un colchón también por aquí porque bueno, duermen con la niña y entonces por el tema de comodidad. Aquí Hannah tiene su camita también en la parte de arriba, y para allá está el cuarto de labores, que también es un espacio bastante chévere porque hay como un pequeño balconcito para acá. Pero bueno, no hay mayor cosa que mostrar así pues con tanto detalle, porque como les dije, tampoco fue que hice una limpieza y una organización extrema de todo para mostrarles. No, o sea, realmente me gusta mostrar realmente pues todo como es, porque es lo que vale al fin y al cabo, para que vean la realidad de las cosas. Y bueno, gente, eso sería todo en líneas generales por este video. Yo creo que pues ahí sí, pues sirve más o menos para tener una idea de no solamente cómo vivo, sino también lo que es el tema de precios de vivir en un lugar así como este, para los que estén considerando, como ya les dije, la idea de visitar Medellín o estarse en un sitio así. Hay muchas opciones. Importantísimo, el precio del arriendo de un apartamento así está alrededor de 800.000 pesos. Pero en líneas generales, los arriendos por aquí de apartamentos así con estas características están en eso, 700, 800.000 pesos, alrededor de eso, más o menos, para que puedan estimar. De igual forma, anteriormente estuve visitando un sector que es bastante cercano aquí, se llama Cabañas y Cabañitas, que también doy información con relación al tema de lo que es arriendos, todo eso que les puede interesar. Se lo voy a estar dejando por aquí para que lo puedan ver, se den una pasadita por allí. Se había descargado la batería. Y los que llegaron hasta esta parte del video, bueno gente, gracias mil por llegar hasta aquí. En serio, me siento súper contento, sabiendo que obviamente pues la comunidad está en crecimiento, de que hay personas que están allí siempre apoyando los videos. Muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo de comentar, por estar allí presentes, por estar allí siempre atentos. Hay muchas cosas que quiero hacer, hay muchas cosas que quiero hacer pronto por aquí en Medellín. Hay lugares que todavía sé que me faltan visitar, y tengo una listita por allí pendiente de las cosas que voy a ir haciendo, que ustedes mismos me han recomendado. Nuevamente, gracias por llegar hasta esta parte. Si llegaron, bueno, vayan a suscribirse, que es bien importante para que lleguemos a esa meta que tenemos ahora alcanzable de los 100.000 suscriptores.
Y nada, gente, déjenme saber qué les pareció este video, qué información consideran que, bueno, me faltó, que quieren saber, un lugar que quieran que conozca, o seguimos hablando con el tema de precios de arriendos en otros lugares. En fin, estoy abierto allí, siempre los estoy leyendo a todos. Les voy a estar dejando un link por aquí también en la descripción, que es el link de invitación para el grupo de Telegram. Allí se pueden enterar en tiempo real de ciertas cosas, preguntas puntuales que tengan por hacerme. Con mucho gusto se las voy a estar respondiendo por allí. Y bueno, gente, voy a dejar ya el video hasta este punto. Como siempre les digo, les voy a estar dejando por aquí estos 2 videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.